están todos? Bienvenidos. Hoy tenemos un nuevo episodio de NT593. Este es nuestro episodio número 12. Me acompaña mi buen amigo Iván Cárdenas. Y hoy vamos a hablar de un tema, la segunda parte de un tema muy interesante. Liderazgo y equipo de ventas. Iván, ¿cómo estás? ¿Cómo ha sido tu semana hasta el momento? Hola Edgar, todo bien, perfecto. Una buena semana. Bueno, aquí en el Ecuador ya conoces lo que ocurre, ¿no? Pero bueno, ahí dándole. Hay que echarle mucha fuerza y muchas ganas en estos momentos de crisis. Cuando tienes un equipo, van a haber buenos momentos, van a haber crisis. Y lo interesante es saber cómo haces que tu equipo esté preparado para enfrentar las dos cosas. Y creo que eso es lo que vamos a compartir el día de hoy. Tu experiencia y un poco la mía acá en los Estados Unidos. ¿Qué opinas? Perfecto, Edgar. Completamente de acuerdo con lo que acabas de comentar. Empecemos con lo básico, un equipo. Por lo general, nunca armamos un equipo desde cero. Nos heredamos un equipo. Imagino que en ese equipo tenemos de todo. Tenemos los súper innovadores y tenemos las personas que requieren de mucha ayuda. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia al heredar estos equipos. Bueno, exactamente como lo indicas, Edgar. Cuando entras a formar parte de un equipo comercial, de una fuerza de ventas, siempre mantienes vendedores que ya tienen una trayectoria. Y entran muchas personas dentro de este grupo, porque ahí te vas a encontrar con equipos multigeneracionales, hay equipos que muy comprometidos con la empresa, hay equipos que son muy apáticos. Es un enjambre de tantas culturas, de tantas personas, de tantas cabezas, que al final del día tienes que tratar de amoldarte y poder encaminar a ese equipo a los resultados. Algo muy importante que acabas de mencionar es justamente, primero resultados, todos vivimos de los resultados, obvio, ya vamos a hablar de ello, pero cuéntame un poco, al tener esa amalgama de personas, la cultura, ¿qué tanto tú le has dedicado a la primera parte? Llegas, te dan el equipo, ¿cómo haces para comenzar a generar un cambio de cultura hacia donde los quieres llevar? Bueno, en realidad, cuando heredas un equipo, entras a formar parte de un equipo, primero empiezas a conocerlos. A mí me ha tocado muchísimo trabajar con equipos hombres, mujeres, personas de edad ya mayores inclusive mucho mayores de edad, ¿no? Ya estamos hablando de boomers inclusive. Y boomers, y tengo también de generación Z, o sea, en un equipo completamente multigeneracional. Sin embargo, hay una detonante importantísima dentro de estos equipos que creo que funciona en todas las generaciones y es una competencia que tienen las fuerzas de ventas, que es el espíritu de competencia. Creo que esa parte es importante destacar porque es una fortaleza que tenemos los vendedores. 100% de acuerdo, porque vimos resultados. Tenemos que salir a vender y tenemos que traer el dinero a las empresas. Entonces sí, competencia es importante. Pero competencias viene muy ligado también al tema de deportes. Cuéntame, como parte de ese tema de justamente la cultura, ¿cómo has hecho o cómo hacen ustedes una pretemporada para ayudar a amalgamar este tipo de cultura? Mira, te cuento que tú también y yo hemos sido deportistas en nuestra no tan atrasada juventud. Pero es importante destacar que el hecho de que una persona forme parte de un equipo lo lleva a adquirir competencias dentro de esta actividad deportiva. Principalmente el trabajo en equipo, la orientación al logro y, más que todo, la personalidad que forja dentro de una actividad deportiva. Yo considero muy vital que la persona como tal, independientemente de lo que es empresarial, mantenga un espíritu deportivo. Eso lo hace un mejor ser humano. Pero ¿cómo hacen ustedes en Ecuador? ¿Cómo hacen esa pretemporada? ¿Cuánto tiempo le dedican? ¿Y cuántas veces al año vuelves a agruparlos a todos para volver a motivarlos? Bueno, no existe tal actividad así como lo mencionas, Edgar. Más bien, cada empresa tiene una metodología de trabajo. Unas están orientadas a los resultados, pero no a través de un espíritu competitivo. Otras de pronto lo hacen a través de unas buenas comisiones, otras las hacen a través de incentivos. Va a depender muchísimo de la cultura organizacional de la empresa. Sin embargo, no deja de ser una competencia o una competencia o una fortaleza del equipo este espíritu deportivo y el trabajo en equipo.
Sin embargo, no siempre está asociado o enlazado con la cultura organizacional de las empresas. Hablemos un poco de resultados, porque obviamente eso es sumamente importante. Y la idea sería ver qué más hace falta. Todos tenemos obviamente objetivos de ventas, todos tenemos posicionamiento de mercado, nuevos productos, todos tenemos la idea de cómo ganar market share. Pero creo, y corrígeme si me equivoco, como tenemos justamente un equipo diverso, como tú como gerenciando ese equipo, tú quieres que algunos jueguen de delanteros, de mediocampistas, de defensas y otros de arqueros. Y a cada uno le das instrucciones propias en función de sus fortalezas. Y hay que trabajar en las debilidades. ¿Cómo lo hacen? Cuéntame. ¿Qué esperas de cada uno de ellos? Bueno, importante es que al vendedor le entregas unos objetivos, ¿ya? Y estos objetivos están apalancados en indicadores de gestión. Las marcas, la cobertura, el drop size, la rentabilidad, ¿ya? Cada vendedor puede ser que destaque en uno, pero no necesariamente por él, sino de pronto por la tipología de clientes que tiene. Sin embargo, lo fascinante de esto de aquí es que estos indicadores van a hacer mover al individuo para que logre el objetivo. Esto va a generar en el equipo el espíritu de competencia. Sin embargo, creo que falta algo que dentro de esto aquí, que es la estrategia. No creo que seamos tan estratégicos, más bien somos muy mecánicos en tratar de conseguir los resultados. O sea, nos basamos en un número y le apuntamos al número, pero creo que nos falta algo de estrategia. Déjame contarte algo que sucede mucho acá. Voy a usar deportes para que todos podamos entenderlo fácilmente. Obviamente en la cultura americana hay dos cosas que son muy vitales que se hablan cada rato. Lo uno son los deportes, como hablaba, y el otro tema es el tema militar. En los deportes, creo que todos hemos visto los programas de televisión donde tienes no un coach, tienes a varios. Y cada uno dice, esta es tu ofensiva, esta es tu defensiva. Y sobre todo en el fútbol americano, el quarterback tiene en el brazo todas las jugadas que van a hacer y la avisan por radio. Dependiendo de lo que está pasando, y tienes a todos los coaches de muchos lados diciendo vete por derecha, vete por izquierda, corre, pasa, lo que fuere. Esa es creo que la estrategia a que te refieres. Y ese mismo tipo de estrategia la aplican los militares, y ahora la combinación de ambos, eso es parte de la cultura de cualquier empresario acá en los Estados Unidos, y la vemos ahora reflejada en las empresas. ¿Qué opinas? ¿Cómo lo ves en Ecuador? No es tan así. Existen ciertas metodologías, no estrategias, metodologías de trabajo que te permiten llegar a los objetivos, ¿ya? Por lo regular, un mes empieza con un presupuesto y el vendedor lo va trabajando hasta la primera semana, la segunda semana, tercera, hasta que el cierre del mes recibe ciertas indicaciones por parte de la supervisión, pero al final del día él busca el resultado y trata de ver cómo lo consigue. Estrategia como tal va dada detrás de el equipo adicional, la parte de mercadeo, la parte de cobranzas, que le dan herramientas para que pueda llegar el individuo, el vendedor, al objetivo. Pero sin embargo, no existe, como en el fútbol americano, como en el waterpolo, estrategias que le permitan. Yo me recuerdo algo muy clave, que una vez mis hijos practican waterpolo y jugaban con un equipo un equipo mucho más de mayor edad. Y lo que hizo el entrenador fue mandar a uno de los jugadores a que lo sofoque al delantero. Se llama Boya el delantero del waterpolo. Y créeme que ese partido lo ganaron. Claro que el sacrificado fue uno. Fue el muchacho que lo mandaron a cubrir al Boya. No lo dejó hacer nada, pero esa fue la estrategia que ganamos. Claro que fue un sacrificio bárbaro para el muchacho que estuvo cubriendo al Boya. Pero logramos ganar y ganamos muy bien. Entonces, esa estrategia a veces es importante trasladarla a equipos comerciales. Bueno, pero creo que entonces estás comenzando viendo las analogías, ¿cierto? El coach decide qué rol debe tener cada jugador. Y obviamente cambia de situación en situación. Hablaste de herramientas que tanto el equipo de ventas y la organización tiene que darle justamente al equipo, al individuo, para que pueda hacer su trabajo. Hay que estarlo midiendo, como te decías. ¿Cómo evitar no caer en una palabra que en español se usa mucho mal, pero es que justamente el micromanage? ¿Cómo haces? ¿Qué piensas? Es muy latino, nos gusta estar encima de todo,
pero creo que la experiencia nos ha enseñado que no es muy recomendable. ¿Qué haces para evitarlo? Bueno, la supervisión está basada en 3 variables: conocimiento, experiencia y habilidad. ¿Sí? ¿Qué ocurre? A veces sobresupervisamos, ¿ya? Y sobresupervisar nos va a llevar a lo que tú me acabas de mencionar, el micromanagement, un término americano, muy americano, pero lo traducido al español sería trabajo bajo presión, ¿ya? No es recomendable en ciertas ocasiones porque sobresaturas al individuo. Sin embargo, para poder establecer un modelo de trabajo que permita llevarte a los objetivos, no necesariamente tienes que llegar a sobrepresionar al equipo, pero sí ser muy firme en lo que quieres. Creo que ahí radica muchísimo el éxito de que te lleven a los objetivos. Ser muy firme con los resultados, pero suave con las personas, ¿sí? Firme con lo que quieres buscar. Y eso las personas que hacemos deporte, sabemos que buscamos el objetivo, pero nosotros no nos vamos en otras palabras, a matar por lograrlo, ¿sí? ¿A qué me refiero matarme? A ir más allá o a lastimarme o a lacerarme para lograr algo. Ya, traducido en otras palabras, no me puedo dopar para poder lograr eso ahí, tengo que lograrlo en buena lid. Acá, el micromanagement que mencionas es un trabajo a presión. Me puede permitir lograr, pero el sacrificio es a corto plazo, porque a un largo plazo voy a terminar desgastando el equipo y no voy a lograr los objetivos. Sigamos usándonos analogías, porque obviamente todo es en función de tiempo y situación. Usamos el fútbol que a todos nos apasiona. Si jugamos de casa, queremos ganar, obvio. Exacto. Y ponemos al equipo en función de ganar. Pero si tenemos que ir a jugar de visitante, dependiendo de la situación, si puedo empatar, es bueno. O si puedo, a veces, ¿sabes qué? Si tengo muchos juegos, digo, esta semana, con tal de que no pierda tan grave y no se lesione nadie, y quedo listo para el siguiente juego, que es más importante. Situación, tiempo. Hoy quiero ganar, o quiero empatar, o al menos quiero perder con lo mínimo necesario para no gastar el equipo físicamente. Y eso va ligado al micromanage. Yo decido conscientemente, el coach, el líder, el supervisor, el gerente decide conscientemente, para esta situación, en este tiempo, qué es lo que quiero hacer con el equipo. ¿Cómo lo hacen ustedes allá? Bueno, te comento de que tú acabas de mencionar algo. Tienes un coach que se encarga justamente de manejar la estrategia, darle en cierto momento lo que quiere. Ni más ni menos. Hay equipos que para lograr un objetivo en la final, a veces tienen que empatar. Porque tienen que empatar porque el empate te va a permitir que los otros equipos puedan llegar y tú puedas, un sinnúmero de cosas para que tú puedas llegar. Exacto. ¿Ya? Es estrategia. No necesariamente, como en las peleas ocurre. Peleo de una forma porque si no me pueden ganar. A mucha gente no le puede gustar, pero es estrategia. Aquí ocurre totalmente distinto, porque lo que buscas es el resultado, pero no le apuntas a la estrategia. Y cuando quieres buscar el resultado, no sabes cómo llegar, pero recurres a veces no a malas prácticas, pero sí a argumentos que no son tan claros para poder cumplir con ese presupuesto. ¿A qué me refiero? Voy a hablarte comercialmente. Otorgas un descuento mayor al que tienes que entregar para poder llegar al presupuesto. Y al final del día no llegaste al indicador de la rentabilidad. ¿Qué otra cosa? Das más días de crédito para poder cumplir con el objetivo. Y te empiezas a salir de la política inclusive de la empresa por poder lograr el presupuesto. Y eso ocurre porque no tienes una estrategia. Estás buscando cómo llegar de la forma que sea. Y eso no es lo más aconsejable. Hablemos ahora de estrategia, porque creo que justamente ya podemos comenzar a ver los dos mundos, el latino y el americano. Acá, cuando tienes una estrategia, primero tienes los roles. Atacas, defiendes o justamente estás de arquero. Pero luego dices, si quiero atacar, quiero la jugada número 1, donde todos los jugadores se posicionan. Tengo la jugada número 2, los pones en otra situación. En fútbol, una vez más, ¿qué hago si estoy haciendo un tiro libre? ¿Qué hago si quiero romper la barrera del offside? ¿Qué hago si estoy cobrando un tiro de corner? Y luego tienes varias jugadas que las practicas. En este caso, los ejercicios con tu equipo de ventas. Cuando tienes varias jugadas y las juntas, es lo que se llama un playbook. Entonces tú como coach, playbook. Entonces el coach tiene todas sus estrategias delineadas, las comunica con su equipo, todo el mundo está visualizado, no es solo el resultado, es la situación, y dependiendo de cada situación, sé qué debo hacer
dónde tengo que estar parado, adelante, atrás, qué promociono, qué no promociono, qué cambio, qué no cambio, y cómo aviso al resto de los compañeros lo que está pasando. Playbook. Si no lo han visto, escríbanos, y Iván y yo le vamos a decir por interno cómo funciona. Y también les voy a poner una lista de los típicos famosos coaches en los Estados Unidos que siguen esto para que ustedes puedan comparar y pensarlo, cómo comenzar a aplicar playbooks en sus planes de equipo comercial. Creo que esa palabra no la usan en Ecuador. No, y más bien es importante destacar algo. No confundamos la experiencia con la estrategia, ¿sí? Porque muchas veces las personas que lideran los equipos, gerencian o son directores comerciales, jefes regionales, e inclusive los mismos supervisores, contratamos por experiencia, ¿sí? Por experiencia, porque es muy válido. Sin embargo, un experto no necesariamente es tan estratégico como lo es un coach, porque justamente la experiencia es parte de la estrategia. No tampoco una persona que sea estratégico necesita de experiencia, pero no lo es todo. Para poder ganar un partido no necesitas experiencia. Por eso, no todos los mejores jugadores de fútbol son buenos técnicos. ¿No es así? Es correcto. Perdón. Lo otro que es muy interesante, porque estamos hablando de estrategia, estamos hablando de coach y estamos hablando de experiencias. ¿Qué pasa? Y ponte a pensarlo. Cuando comienzas a guardar muchas experiencias, cómo posicionar un nuevo producto, aprendes lo bueno, aprendes lo malo, entiendes la cultura de tu mercado, lo que tu empresa es capaz de hacer y no hacer, y luego recomiendas ajustes. Eso se llama método científico. Pruebo, cambio, modifico, ajusto, lanzo un piloto y luego lo puedo replicar, que es lo más importante en un esquema justamente de coaching o equipo. Poder, lo mismo que hago con una sola persona o con dos, poder expandirme a 3, 4, poder gerenciar no uno, pero varios equipos comerciales y si tenemos suerte a lo mejor equipos regionales. Ese es el trabajo y ese es el desafío. Edgar, podríamos poner un ejemplo. Has acabado de mencionar la palabra método científico, ¿sí? Y esto de pronto suena muy lírico de pronto en las personas que nos están escuchando. Sí podríamos aterrizarlo a una realidad actual. Por ejemplo, hoy día el Ecuador está viviendo una crisis energética, ¿ya? Y estoy completamente seguro que muchas empresas están preocupadas en cómo llegar a cumplir el presupuesto del mes. Esto no se va a solucionar ni hoy ni mañana. Ya tenemos una semana entera con cortes de hasta 12 horas. ¿Ya? Entonces, podríamos poner un ejemplo y ver cómo adaptar lo que acabas de mencionar al mercado local. Tratemos. Una vez más, es justamente la idea poder conversarlo. Lo que yo haría, y creo que muchos ya lo hicimos, es una época de crisis. En crisis hay que poner nuevas reglas de juego. Uh-huh. Si tengo un equipo comercial y tengo clientes, lo primero que tengo que asegurarme es que haya comunicación bastante rápida en tiempo real. Que yo pueda comunicarme con mis clientes, primero con mis vendedores, que ellos me puedan dar información, pero también saber qué está pasando con mis clientes. ¿Qué cambió? ¿Qué les hace falta? ¿Qué necesitan para seguir trabajando? Porque de nada me sirve tener un equipo comercial completamente conectado si mi cliente no está al aire. Entonces, como empresa, primero entender, por ejemplo, en Ecuador, en la crisis ahora, no todos tienen el mismo corte de luz a la misma hora. Suceden diferentes etapas. Entonces, la comunicación es la que me va a permitir saber, no, mi cliente ahora está apagado, ¿cómo lo ayudo? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo él avisa a mi vendedor y juntos trabajar para seguir operando? Entonces, ese sería el primer paso. Comunicación rápida y efectiva para saber qué está pasando con mi cliente y su mercado. Y para eso haría un pequeño piloto. Exacto, Edgar, pero no lo puedes hacer con todos. Oh, por supuesto. Creo que ahí entraría la estrategia. Creo que ahí lo que tú acabas de mencionar es clave, pero la estrategia sería hacerlo con un Pareto, por ejemplo. Tal cual. Se me ocurre, con un Pareto que me pueda garantizar por lo menos el 80% de mi presupuesto. Es una forma de poder llegar en esta época de crisis que muchas empresas a lo mejor no están llegando ni siquiera al 50%. Entonces, creo que lo que acabas de mencionar es muy claro. Pero lo más importante es crisis. Como crisis, lo más probable es que voy a tener que reaprender a hacer el negocio. Y justamente eso es lo importante. Escojo mis clientes vitales porque no puedo darme el lujo de
tampoco hacer mis números. Ya sé de entrada que a lo mejor si tenía que hacer el 100, si hago el 80 estoy bastante bien. Pero como estoy reaprendiendo, lo interesante es aprender bajo esa nueva situación de crisis qué funciona, qué no funciona, qué cambia, qué ajusto con uno o dos clientes grandes para luego llegarlo al resto de mis clientes más importantes. Porque creo que sería un error tratar de cubrir a todos los clientes con un nuevo método, unos nuevos procedimientos y tratar de lograr resultados. Es difícil, complejo. Es bueno empezar pequeño, ajusto y luego lo voy creciendo. Sí, yo coincido contigo. Coincido plenamente porque preferible es salvar el brazo salvar la mano y no perder el brazo, ¿no? Ahora, es crisis, quiere decir que eventualmente se va y se convierte en algo diferente. Apliquemos el mismo concepto para un producto nuevo. Mercados siempre están creciendo, los mercados siempre están cambiando. Pero tratar de cubrir todo el mercado, aunque sea Ecuador, es difícil, no hay recursos ilimitados. Por eso que acá usamos mucho la metodología científica aplicada a un piloto, cojo un producto nuevo pequeño, hago que el mercado sea lo suficientemente pequeño y pruebo todas las metodologías en ese mercado. Y luego las replico con el resto de equipos de ventas. Los pilotos suelen ser importantes, sin embargo, cuando trasladas esa realidad que te fue bien en el piloto, no siempre te resulta favorable cuando ya lo empiezas a ampliar en toda tu fuerza de ventas, por ejemplo. ¿Sí? El piloto puede haber resultados porque tuviste una buena zona, porque tuviste el equipo, las personas que formaron el piloto fueron muy conscientes de lo que estaban haciendo. Sin embargo, cuando tratas ya de abrirlo, no siempre da buenos resultados. ¿A qué le atribuyes eso? Perdón, es justamente al tema de información. Lo que estás midiendo y la información. Porque efectivamente las demografías de tus clientes y mercados son diferentes. Necesitas capturar esa información. Necesitas poder cambiar la oferta de valor que estás ofreciendo, todo el paquete de mercadeo, comunicación que le estás entregando y poner todas esas herramientas a tus vendedores. Porque justamente, por ejemplo, ahorita en crisis, pretender mantener el plan original es complicado. Entonces, ¿qué es normal? Bajarlo del 100 al 80 o del 80 al 60 va a depender de la situación. Y cada cliente, cada vendedor va a ser diferente. Yo aprovecharía también en este momento de crisis a los vendedores que están en situación muy incómoda de tratar de reeducarlos o tratar de hacer otros pequeños experimentos para captar cosas diferentes en esos mercados donde la situación normal, incluso de crisis, ya no va a funcionar. Un piloto dentro del piloto. Porque, ¿qué haces con el vendedor que no tiene justamente un cliente que no tiene luz? No importa la hora. ¿Lo mandas a la casa? No, no puedes. Entonces, más bien, ahí viene el tema. Perfecto. Busquemos un nuevo producto que ese cliente, esa zona, esa región necesita. Lo envío y comienzo a documentar lo bueno, lo malo, lo feo y lo horrible. Para poder aprender, tener conocimiento y volver a replicarlo una vez más. Muy bien, sí. Sí, coincido con lo que indicas. Va a depender también de portafolios, ¿no? Sí, hay productos que tienen, en esta crisis sufren muchísimo más. Por ejemplo, los helados. Dios mío, ¿qué estará pasando con esas pobres empresas que comercializan helados? Y las personas que tienen locales congeladores, ¿cómo les ha impactado tanto esta crisis energética? Creo que ellos son los que más han sufrido. Los productos perecibles son los que más sufren en esta crisis. Bueno, tú y yo somos vendedores. Todos conocemos el tema del vaso de agua medio lleno, medio vacío. ¿Cómo lo vería yo? Si estás en Ecuador, si estás en la costa y no tienes aire acondicionado o ventilador, la lógica dice, a lo mejor es un buen momento para vender helados. El desafío es, ¿cómo hago para ahora yo llevar el helado a las casas o a las empresas? Porque ellos no van a venir a la tienda porque lo más probable es que la tienda no tenga luz. ¿Te acuerdas que en Ecuador tenemos los cochecitos? A lo mejor los alquilo, les pongo marquetas de hielo, pongo el helado y digo, a tal hora vayan a distribuir helado en tales lugares. Prefiero vender un poco de un producto nuevo, un servicio básicamente, que tener a todos guardados en la oficina viendo el techo. Es como ves, justamente por te decía la analogía, vaso medio lleno, vaso medio vacío. En este caso puntual, no hay luz, mediodía, creo que es buen momento para ir a vender helados. Llamaríamos una especie de autoventa, algo así. Llevarla, no esperar que vengan, pero llevarla. A menor escala, sí.
Suena interesante. Apliquemos lo mismo para los ejemplos que hablábamos. Si mi cliente principal no va a ser tan grande como con nosotros a lo mejor, ¿por qué no llevarle un generador y que funcione? Y que obviamente con ese generador, que es parte del servicio que le estamos dando, pueda levantar sus sistemas, conectarse a los míos y poder justamente tener transacciones. No, y aparte de eso te generaría una fidelidad brutal con el cliente, o sea, te generaría un compromiso porque estás entrando a formar parte ya, a crear sinergias con esa persona, porque en realidad no creo que nadie ha visto la crisis desde el punto de vista que tú acabas de mencionar. Parece muy interesante. Al final del día lo importante es el ecosistema. Yo necesito que mi cliente funcione. Y para que mi cliente funcione, yo tengo que hacer lo que fuere necesario para que los clientes de él sigan haciendo transacciones. Si él vende, yo vendo. No es lo perfecto, pero mantengo el negocio trabajando. Sí. Es que ante esta situación no te toca de más. No te toca de más. Creo que es muy interesante lo que acabas de mencionar. Y refuerza lo que tú indicas cuando estás hablando de que estás siendo estratégico en el momento de la crisis. Tengo que buscar la forma. Mi objetivo es llegar, ya no cumplir el presupuesto, porque a lo mejor no estás llegando, pero sí a mover los números y a garantizarle a la empresa que mi marca y mi producto está rotando dentro del mercado. No estoy estático, no me mantuve en la crisis, no me mantuve sedentario, no me mantuve estático en un momento, sino que busqué la forma de poder llegar. Y eso ocurre en los deportes, o sea, a veces, como tú te mencionabas, a veces perder es ganar en algún momento. Con lo cual nos lleva otra vez al inicio, que es cultura. Un equipo de trabajo es muy importante. Tienes que formarlo y sabes que vas a tener a las superestrellas y justamente a tus puntos con los cuales tienes que trabajar. Pero necesitas de generarle la cultura de trabajo de equipo, una cultura como tal para enfrentar lo bueno y lo malo, tener playbooks que te dicen qué hacer en los momentos buenos, qué hacer en los momentos malos. Y eso justamente es lo que va a poder determinar qué quieres que cada miembro de tu equipo se comporte en una situación determinada. Para no hacer el micromanagement o el trabajo a presión que tú decías, sino más bien empoderarlo para que en situaciones de crisis él tenga el conocimiento completo para poder tomar decisiones o comunicarte rápidamente qué debes tú saberlo como gerente para poder hacer los cambios necesarios. Y ese es un gran problema, Eddie. La mayoría de directores comerciales, gerentes, jefes, estamos preocupados cómo hacer las cosas, cuando en realidad deberíamos preguntarnos qué hacer. ¿Qué hacer? Y tener el equipo que me diga cómo hacerlo. Porque desde ahí parte de qué es lo que tengo que hacer. Son dos palabras básicas, qué y cómo. No sé si coincides con eso. Por supuesto, el trabajo de un gerente es eliminarle los problemas a tu equipo de trabajo. Hacerle que su forma de operar sea cada vez más sencilla. Que no tenga obstáculos, que tenga herramientas, que sepa dónde tiene que ir y que sepa caminarla. Por eso, por ejemplo, cuando tú hablabas de trabajo a presión, en mi caso puntual, yo ya espero que ellos hagan las cosas bien. Me interesa saber cuáles son las cosas que necesitan ayuda. Y mientras más rápido me lo digan, y mientras más rápido pueda comparar si solamente una persona, o solo es un grupo de clientes, o es una región, más rápido puedo resolver no un problema, sino todo, y detectar si es un problema de fondo o de forma. Y así se puede justamente ayudar al equipo para que siga creciendo. Y sabes, y no necesariamente es un todo, porque seguramente son ciertas variables o ciertos puntos en los que estás fallando. Y no te vas a enfocar en todo el proceso, sino solamente en las cosas que está efectivamente fallando el vendedor. Creo que, y eso es estrategia. No estás siendo más que siendo estratégico en lo que está fallando tu equipo. Y a lo mejor son de los 50 vendedores, a lo mejor son 20 los que no se te están saliendo de la media, y a veces te enfocas en los 50 cuando solamente son 20. Es muy cierto. Cultura, equipo de trabajo, estrategia, resolver problemas. Si te das cuenta, por eso que acá usamos mucho la palabra playbook, porque si comienzas a documentar todo este tipo de cosas y haces que justamente cada cierto tiempo el equipo revise el playbook o lo vas ajustando, todos van a saber efectivamente cómo comportarse en situaciones de crecimiento o en situaciones de crisis. Porque al final del día es eso, la empresa no puede parar.
hay que trabajarla. Correcto. Y creo que lo aprendimos en la pandemia y en esa situación de crisis que ustedes están pasando ahora. Creo que otra vez hay que volver a retomar ese tema de forma de ver el problema, el vaso medio lleno, o está vacío o está lleno, pero igual tienes que seguir trabajando. Según tú, lo que tú observas en esta crisis, cuando hubo la pandemia, la crisis afectó a muchos, pero esa crisis benefició a otros. Un ejemplo es los negocios de delivery. Crecieron una barbaridad, creo que ni en 10 años hubiesen crecido lo que creció en la época de la pandemia. ¿Ya? Veamos ahora cuáles son los negocios que en esta época, porque la crisis no va a durar una semana, sabemos que va a durar algún tiempo, esperemos que se acorte con las políticas que tiene que determinar el presidente, pero analicemos cuáles serían los negocios que en esta crisis pueden superar las expectativas que tenían para este año. Yo te doy una, por ejemplo, las empresas que venden generadores de energía. No se imaginaron que esta crisis les va a llevar a reventar, y es más, a lo mejor les va a faltar inventario para poder cumplir. Seguramente es una de las beneficiadas. Por supuesto que sí. Y justamente porque el generador no es mucho de la cultura ecuatoriana. Acá en los Estados Unidos estamos un poco más acostumbrados por diferentes temas de razones justamente de climas. Pero más allá de eso, por ejemplo, pensemos en la siguiente. Para las casas, ¿por qué no comenzar a revisar la idea de paneles solares? Si tu casa ya tiene luz, ya puedes hacer otra vez oficina en casa al menos. Puedes mantener a tus hijos, estás conectado a internet, tienes el celular y tienes todo. ¿Qué pasaría si en un barrio todos tuviéramos paneles solares? ¿Qué pasaría si otra vez volvemos a lo mismo? Tu empresa empieza a dar generadores o paneles solares a tus clientes principales y ellos a su vez a sus propios clientes más grandes. Creas una infraestructura básica y todos se mantienen trabajando. Tal vez no es al 100% de capacidad, pero todos siguen trabajando, que es lo importante. Ecosistema, lo hablamos creo en la otra reunión, también tiene parte. Entender tu ecosistema es muy importante. El ejemplo de los helados. Todos necesitan refrescarse, ¿por qué no hacerlo? Sí, exacto. Bueno. Cuando hablamos de ecosistema, debemos entender de que es todo lo que forma parte para que tu vida sea más, con todo lo que tú interactúas, ¿no? El diseñador de la tienda, el guardia de la garita, todo eso menciona tu ecosistema. Y si lo trasladamos a lo empresarial, este ecosistema serán tus clientes, tu competencia, todo eso forma el ecosistema en el caso, si lo haríamos el empresarial, pues, ¿no? Claro que sí, porque justamente estás tú como compañía, tú tienes tus clientes y tus clientes tienen sus clientes. Si al menos esos 3 puntos no están caminando, hay un problema. Sí. Y si en esta crisis, como tú mencionabas hace un momento, tú puedes tener todo tu equipo a full equipo. Tienes un buen internet, tienes una buena pocket, tienes en tu oficina no falta luz todo el día, pero ¿de qué te sirve si a quien le vas a vender está muerto? No tienes cómo cumplir. Entonces, hoy día cambió el rol. Tenemos que involucrarnos de manera directa con el cliente, no solamente ir a venderle, sino a ver qué es lo que necesita para poder comprarte. Tal cual. Hoy día no es que ir a venderle, ¿qué necesita usted para poder comprarle? Hoy día, en este escenario. Con lo cual volvemos otra vez a lo que hablábamos de comunicación rápida, tener variables que regresen con resultados para poder entender qué está sucediendo en el mercado, la cultura de poder cambiar, ajustar y poder mover a toda la organización para hacer lo que acabas de decir. Ya no solo vender, sino ayudar que mi cliente pueda hacer su propio negocio. Es una cultura. Y eso creo yo que incluso en momentos de crisis, si ya no puedes vender, al menos dedícate a entender y comenzar a aprovechar, a invertir en la cultura del desarrollo de tu equipo de trabajo. Yo también creo que es importante, habíamos hablado y veo mucho en tus comentarios hablar acerca de la información, los análisis de datos, pero más que todo algo que me llamó muchísimo la atención es la información que debes generar de la parte externa, ¿sí? Me pareció haber observado una publicación tuya en LinkedIn que hablaba acerca de que las empresas ahora necesitan información de los clientes para poder armar una base de datos que me genere
información tal cual para poder tener mejores resultados, conociendo los datos de ellos. ¿Podrías un poquito adelantarnos? No sé si después nos salimos de este podcast, pero sí es importante destacar la publicación. Me pareció muy interesante la publicación que hicieron. Usamos un ejemplo. Digamos que tu equipo tiene 10 vendedores. Uno de tus vendedores tiene un cliente. Ese cliente lo más probable es que tenga otros 10 o 20 vendedores. Entonces, si yo tengo 10 vendedores y mi cliente, y digamos que tengo 20 clientes, y mis 20 clientes tienen 20 vendedores, quiere decir que del lado del cliente ya hay 400 vendedores más mis vendedores. ¿No sería ideal que esos vendedores de alguna manera yo los pueda influenciar? Para que se compren a ti. No. La información que ellos me traen. Yo no puedo esperar que en un momento de crisis mis 10 vendedores puedan hacer de todo. Pero si mis clientes y sus vendedores me empiezan a traer información de qué está pasando en el mercado, y obviamente algo les doy a cambio, ya no tengo solo 10, a lo mejor tengo 400 vendedores trabajando indirectamente para mí. Y si a eso, justamente usando los dispositivos electrónicos, le doy herramientas a mi cliente para que pueda llegar a sus propios clientes, quiere decir que si cada cliente con un dispositivo electrónico también me puede enviar de regreso información, a lo mejor ya no tengo 400 vendedores, a lo mejor tengo 2.500 vendedores indirectos, usando sus propios celulares, en la calle, en algún lugar. Entonces se convierte en una mezcla de problema de logística. ¿Cómo hago para que ese universo de 200, 2.500 vendedores indirectos en tiempo real o cercano a real me envíen qué está pasando en un lugar remoto del Ecuador? Y yo rápidamente acá puedo decir, perfecto, en ese lugar necesitan esto, ¿cómo hago para poder enviárselo? De eso se trata. Interesante, ¿eh? Interesante. Aquí tenemos bastante... creo que hemos avanzado muchísimo en el manejo de la información. Ya tenemos analistas comerciales, tenemos gente que maneja Big Data, hemos trabajado muchísimo con herramientas que se conocen como el Power BI, por ejemplo, como Power BI, pero sin embargo todavía creo que hace falta una persona o una posición que trate de coordinar toda esta información para que pueda servirla. Porque los datos no sirven, si es que no utilizo los datos, no utilizo la información, solamente va a quedar como una buena presentación, una bonita presentación donde se ven gráficas y dibujos. Pero si no analizo y no tengo claridad en ver cómo han ocurrido estos eventos que me dio la información, solamente quedaría en eso, Eric. Sí, pero ojo. Yo creo que aquí en el país sí falta esa persona que pueda clausterizar los datos y darle más que la forma, la estrategia para que esos datos funcionen. Estoy de acuerdo, y justamente creo que eso es lo que hablamos la otra vez de Sales Operations. Pero antes de eso, piensa lo que te acabo de decir. Tu empresa tiene 10 vendedores. Tú tienes a lo mejor 20 clientes. Esos 20 clientes tienen 10 vendedores cada uno. Haz la matemática. Claro, es una progresión geométrica. Estamos hablando que se vuelve una progresión geométrica de personas que tienen tu marca, que tienen la marca que tú estás distribuyendo. Pero no solo eso, quiero que ellos me den información de mercado. Porque incluso dentro de mi propia compañía, lo que yo puedo manejar con 10 vendedores, el volumen de data va a ser de este tamaño. Pero si involucro a mis clientes y sus vendedores, ya va a ser más grande. Y si eso doy un paso más, es mucho más extensivo. Entonces, más bien es eso. ¿Cómo? La data se puede analizar, pones computadoras para hacerlo, hay expertos para hacerlo. Por ejemplo, mi compañía se especializa en eso. Pero de nada me sirve tener mis especialistas si no tengo acceso a los puntos finales. Que me den toda la data lo más cercano posible. Y ese es el desafío. Creo que de lo que acabamos de mencionar merece otro podcast. Tal cual. Bueno, creo que merece otro podcast. Entonces, primero agradecerles a todos por haberse unido a este podcast número 12, Liderazgo y Equipos de Venta. Espero que entre Iván y yo podamos ver un par de ideas. Entonces, resumiendo un poco, todos heredamos un equipo de ventas, hay que generarle la cultura, hay que tener un poco de estrategia
La experiencia siempre es válida, pero al final, si no tienes un playbook para decidir qué quieres hacer, sería bueno que lo conversemos. Iván, ¿palabras finales de tu lado? Totalmente de acuerdo, Edgar. Creo que la palabra clave de este podcast ha sido estrategia. Si no somos estratégicos en lo que queremos hacer, podemos tener toda la experiencia del mundo, pero si esa experiencia no se traslada en estrategias vividas, con hechos y datos, solamente va a quedar como si lo trasladamos a lo deportivo. Maradona nunca fue un buen técnico, pero fue el mejor jugador del mundo. 100% de acuerdo. Gracias a todos. Envíenos sus comentarios, compártanlo y estamos listos para una próxima vez. Gracias, que tengan todos buen día.